La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. La valoración positiva o negativa de este fenómeno o la inclusión de definiciones alternas o características adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor pueden variar según la ideología del interlocutor. Esto porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras que en otros ha despertado un profundo rechazo, habiendo también posturas eclécticas y moderadas. En la actualidad, el mundo es diferente, está en constante cambio y los eventos que ocurren cotidianamente en nuestro país están relacionados con situaciones que se presentan en otros lugares del planeta. La globalización tiene responsabilidad en este fenómeno, ya que no solo abarca aspectos económicos, sino también políticos, sociales y hasta culturales, los cuales forman parte de lo que ocurre en la realidad, pero cada vez con mayor intensidad y alcance. Los cambios observados en el transcurso de los últimos años con los avances tecnológicos, el incremento de las relaciones comerciales, los movimientos migratorios y las transformaciones político-económicas han provocado no solo una mayor integración global, sino una relativa interdependencia que alcanza prácticamente todos los aspectos de la vida social: la economía, la política, la ecología, la comunicación, la cultura e incluso el fenómeno identitario. La globalización acentúa los procesos de cambio social, fenómeno mediante el cual los medios de comunicación masiva, tales como la televisión por cable, satélite, Internet y otros, juegan un importante papel en el intercambio de información y flujo de ideas, conocimientos, valores y, por consiguiente, el entorno cultural se transforma aceleradamente. Desde este punto de vista, a estos se les responsabiliza de promover estereotipos errados de las condiciones de joven, inducir valores y prácticas foráneas que dificultan el desarrollo de las identidades, promover prácticas consumistas, egoístas, masificadoras y superficiales. Por tanto, la influencia de los medios de comunicación debe verse como un eje problematizador en la construcción de las identidades nacionales y no solamente de aquellas posiciones que tienden a responsabilizarlos, de homogeneizar las mentalidades de sus audiencias al ofrecer a todos los individuos los mismos contenidos. Al respecto, Buckingham, citado por Garro, señala que existen pocos intentos de investigar la forma en que, por ejemplo, los jóvenes usan los medios y los significados y valores que derivan de ello. Más bien, se interpreta que en dicha relación estos son víctimas pasivas e independientes de los efectos negativos de los medios de comunicación. Desde esta perspectiva, observamos que nuestro país se integra cada vez más dentro del contexto mundial de la interdependencia, con la intensificación de relaciones más abiertas y activas con la comunidad internacional. Este proceso le da mayor vigencia a la necesidad de analizar tal fenómeno desde una óptica valorativa con base en los nuevos vínculos con otros países y culturas. Asimismo, se da una relación de manera más estrecha con las exigencias de una sociedad que cambia y cambiará intensamente en los próximos años. Para algunos sectores sociales, el fenómeno de la globalización cultural incide en la denominada crisis de identidad, ya que han sido adoptadas actitudes y conductas ajenas. Durante las últimas décadas, gran parte de la sociedad costarricense se encuentra sometida a un acelerado proceso de deformación de sus hábitos, costumbres y actitudes. Desde este punto de vista, la globalización se presenta como un proceso unificador al interior de las naciones. No obstante, Leandro, 2002, plantea que la realidad ha reflejado una serie de contradicciones al interior de los estados nacionales, lo cual ha propiciado prácticas discriminatorias hacia ciertos grupos marginados de la sociedad, y considera que, a pesar de que el discurso de la globalización se presenta unificador, en la realidad suceden situaciones bastante distintas. Los procesos de xenofobia y de discriminación social en general
se agudizan y cada vez se convierte más en un mundo polarizado donde solo existen los excluidos y los incluidos, aunque ambos lugares sean, y quizá esto resulte paradójico, globalizados. El discurso de la homogenización cultural, basado en principios tales como el individualismo y el consumismo, encuentra en la población joven uno de los sectores más receptivos en las nuevas ideas. Pero los intercambios que se dan por medio del proceso de interacción social no necesariamente debe verse a la luz como una relación pasiva, esto por cuanto se considera que la juventud participa y aporta en esa relación, gracias al proceso de socialización. Entonces, sí es bien cierto que dentro de la contextualización histórica del surgimiento de la globalización, lo económico es importante. Esta no es la única variable que debe tomarse en cuenta, pues existen otros elementos importantes como lo social, lo político y lo cultural que indicen en la construcción de los procesos identitarios. Ante esta situación histórica que nos demuestra una integración, es necesario analizar la posición del joven en toda esta maraña de cambios, ya que si se quiere determinar los retos del educador en el contexto de la globalización, se debe tener en claro el mundo y los problemas que enfrenta la juventud en inicios del siglo XXI. Cultura, educación y juventud. A través de la historia, la educación ha jugado un rol conservador en la conformación de una identidad nacional en el marco del discurso ideológico, esencialista, hegemónico y reproductor de ciertas normas y ciertos ritos y valores de carácter nacionalista. Pero según Denis, el aspecto formativo no solo debe enfocarse en el resguardo de ciertos valores sociales, sino que el mismo proceso educativo debería ser lo suficientemente flexible y dinámico como para aceptar la realidad cambiante del sistema valorativo de la sociedad o de cada grupo humano. La globalización en México fue un fenómeno de apertura económica, política y social al exterior que tuvo lugar durante la década de 1990. El fenómeno comenzó a desarrollarse en 1985, con la apertura comercial, la supresión unilateral de aranceles y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa. Durante esta etapa, la globalización contribuyó al crecimiento económico del país, favoreciendo el desarrollo de industrias como la manufacturera, la automotriz y la electrónica. Este también fue un periodo de intensa modernización tecnológica. Por otro lado, la globalización permitió a México ganar presencia en los mercados financieros internacionales. Las regiones del norte y centro-oeste del país experimentaron el fenómeno de la globalización con mayor intensidad. En estas regiones, este fue un periodo de mejora de las condiciones laborales, aumento de los salarios y reducción del desempleo. La globalización también ha tenido otros efectos perjudiciales, como la degradación del medio ambiente. Por estos motivos, en México, el fenómeno de la globalización tiene abundantes partidarios y también detractores. La globalización trajo consigo la apertura cultural de México al exterior. Esta etapa permitió mejorar las condiciones de trabajo y reducir el desempleo en el país, especialmente en las zonas más expuestas a la globalización. También se consiguieron importantes avances en materia de derechos laborales. Por otra parte, el aumento de la inversión extranjera directa también contribuyó a disminuir el desempleo, fomentar la transferencia de tecnología y aumentar la competitividad en el país. Durante este periodo se produjo un aumento significativo de los salarios en las regiones de México más expuestas a la globalización. Sin embargo, solo algunas regiones del país experimentaron los beneficios de este fenómeno. En las áreas rurales y poco industrializadas, la globalización provocó la desaparición de ciertas industrias, como el maíz, además de la caída de los precios y salarios. En estas regiones, esta etapa llevó aparejados el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Como consecuencia, se originó un flujo de migración de la fuerza laboral del entorno rural hacia las actividades de exportación. También aumentó considerablemente el volumen de traslados al extranjero. Crecimiento económico, desarrollo de las industrias que representan una ventaja comparativa para el Estado, aumento de la seguridad jurídica y mejora del clima para hacer negocios.
menor dependencia de la economía interna y aumento de la integración en los mercados internacionales. Aumento de los salarios, disminución del desempleo y mejora del nivel de vida, especialmente en el norte y centro-oeste del país. Deterioro de las industrias en las que el país no disponía de una ventaja comparativa. En las regiones rurales y poco industrializadas se genera un estancamiento económico, empeoramiento de las condiciones laborales, aumento de la pobreza y fenómenos de migración obligada. Aumento de la desigualdad y reparto no equitativo de la riqueza. Degradación medioambiental, especialmente en el norte del estado, por el aumento en el consumo de combustibles fósiles y en la emisión de gases de efecto invernadero.